Un pesado silencio llenó la casa de los Peterson. La familia estaba de luto por la muerte de su hijo mayor, Caleb, quien había sido asesinado en combate en Afganistán. Nadie sentía la pérdida más profundamente que Laura, su madre. Una tranquila mañana, con su esposo y su hijo menor fuera por el día, Laura se sentó sola, mirando una foto de Caleb. Su rostro estaba tenso por el dolor, los ojos apagados, la postura congelada. Entonces, un golpe rompió la quietud. En la puerta estaba un joven que se presentó como David Collins, un antiguo sargento del ejército y amigo cercano de Caleb. Laura, agotada por la tristeza y desarmada por su calma presencia, lo dejó entrar sin dudarlo. Dentro, David le dijo que había estado con Caleb en sus últimos momentos. Dijo que las últimas palabras de Caleb fueron sobre su amor por su familia. Laura escuchó, no dijo nada, y luego salió de la habitación. Tras la puerta, se derrumbó, completamente abrumada. Momentos después, Laura regresó con una frágil calma. Sus ojos aún estaban rojos, pero su voz firme. Encontró a David de pie, cerca de una foto de Caleb y su unidad. Señaló a un hombre en la fila. Dijo que era él. La cara en la foto parecía lo suficientemente cercana. David se disculpó por aparecer sin invitación y ofreció irse. Pero Laura le dijo que se quedara. Quería que su familia lo conociera. Incluso le ofreció la antigua habitación de Caleb por el momento. Los dos hablaron más despacio, entrando poco a poco en la conversación. Entonces Anna, la hermana de Caleb, salió vestida para el trabajo. Laura hizo las presentaciones, pero Anna solo le dio a David una rápida mirada, desinteresada. Para ella, solo era otro rostro del pasado. Poco después, Luke, el menor, regresó a casa. Caminaba con vacilación. En la escuela, era un blanco fácil, acosado constantemente por ser gay. El abuso se había vuelto físico. Días atrás, lo habían empujado contra un casillero. Su rostro aún mostraba el moretón. En ese momento, David vio el moretón en la cara de Luke tan pronto como entró. Preguntó qué pasó. Luke dijo que fue en la clase de gimnasia, jugando fútbol. Antes de que David pudiera cuestionarlo, Spencer, el esposo de Laura, entró. Spencer no era tan aceptador como Laura. Mientras David se presentaba a Luke, la tensión creció en el pasillo. Laura y Spencer estaban discutiendo. Spencer no confiaba en David. Aunque conociera a Caleb, seguía siendo un extraño y posiblemente inestable. Un soldado con trauma podía ser un riesgo para la casa. Finalmente, Spencer cedió. Aceptó que David se quedara, al menos por ahora, como una oferta de paz a regañadientes. Le dio a David una bebida. No era confianza, pero era un comienzo. Esa noche, mientras el resto de la familia se sentaba a comer, Anna estaba en el parque con su novio, Zeke. Le contó sobre David. Pensó que parecía bastante educado, pero algo no le cuadraba. Temía que su llegada pudiera arrastrar a sus padres de vuelta al dolor, justo cuando empezaban a sanar. Pero a veces, cuando alguien entra en tu casa sin invitación, no es solo un visitante, es algo completamente diferente. Y en esta historia, no era cualquier amigo, era el invitado. Después de la cena, Spencer y David se sentaron frente al televisor, hablando en voz baja. Spencer se abrió. Habló sobre el trabajo. Como un colega había ascendido rápido mientras él seguía estancado. La presión de proveer, el miedo a quedarse atrás, lo estaba consumiendo. David escuchaba atentamente. No decía mucho, pero su presencia era firme. La conexión entre ellos creció rápido. Cuando David mencionó que planeaba irse al día siguiente, Spencer lo rechazó. Le dijo que se quedara. Lo decía en serio. David intentó negarse, pero Spencer no cedió. Al final, David aceptó. La tarde siguiente, Luke fue sorprendido cuando David apareció para recogerlo de la escuela. David le dijo que Laura lo había aprobado, pero tenía otra razón. Quería la verdad sobre el moretón. No creía la excusa del fútbol. Calmo pero firme, David le pidió a Luke que señalara quién lo había hecho. Luke dudó, luego cedió. David siguió a los chicos. Terminaron en un bar. Luke estaba inseguro al principio, con miedo de entrar, pero tras una pausa, siguió a David por la puerta. A pesar de su llegada repentina, David vino preparado. Vio a los acosadores bebiendo cerveza barata, y envió las bebidas más caras del menú. No pasó mucho antes de que se dieran cuenta de quién había pagado. Uno de ellos, sintiéndose insultado, le tiró la bebida directo a la cara de David. Los demás rieron. David no se inmutó. Se limpió la cara, y luego lanzó su propia bebida de vuelta, directo a los ojos del chico. El ardor fue inmediato. En el mismo momento, David entró en acción. Dos de ellos cayeron fuerte, golpeados con puñetazos limpios y brutales. Los últimos dos no duraron mucho. Un par de golpes cada uno y se acabó. Luke quedó atrapado en el caos y recibió un golpe menor, pero estaba bien. Desafortunadamente, al dueño del bar no le gustó lo que vio. Agarró un bate de béisbol y dio un paso adelante. Pero David se mantuvo firme. Le recordó al hombre que servir alcohol a menores podía meterlo en serios problemas. Luego, con fría eficiencia,
David le dio un soborno. El mensaje era claro: mantente al margen. Poco después, cuando Anna llegó a casa, mencionó que iba a una fiesta en la casa de su amiga Kristen. Laura la animó a llevar a David, diciendo que era lo que Caleb hubiera querido: su hermana y su amigo pasando tiempo juntos. Anna dudó, pero cedió. David aceptó sin cuestionar. Antes de irse, Anna fue a ducharse, pero al llegar al baño, la puerta se abrió. David estaba dentro. El momento la tomó por sorpresa. Se congeló, no solo por la sorpresa, sino por la vista inesperada. Fue breve, incómodo y rápidamente superado. Lo dejaron pasar. En la fiesta, Anna presentó a David a sus amigos, Zeke, Craig y Kristen, la anfitriona. En ese momento, David destacó de inmediato, y Kristen estaba claramente interesada. Su interés solo creció cuando David se interpuso entre ella y su agresivo ex, cerrando el enfrentamiento sin dudarlo. Más tarde esa noche, Kristen llevó a David a su habitación. Durmieron juntos, pero algo se sentía mal. David apenas reaccionó. Su rostro seguía inexpresivo, su presencia distante. Más tarde esa noche, David habló con Craig, un conocido traficante que también movía bienes ilegales. Una vez que Craig supo que David tenía antecedentes militares, le ofreció sus servicios. Cualquier cosa, en cualquier momento. David no dudó. Dijo que necesitaba un arma. Cuando Craig preguntó por qué, David dio una fría sonrisa y dijo que era simplemente porque era soldado. Tras intercambiar números, David notó a Anna en una acalorada discusión con Zeke. Estaba claramente molesta. Unos minutos después, pidió a David que se fuera de la fiesta con ella, aunque aún estaba en pleno apogeo. Durante el trayecto a casa, David sacó el tema de la discusión. Al principio, Anna no dijo mucho, pero luego se desahogó. Zeke no tenía trabajo ni planes para el futuro. Seguía vendiendo drogas a medias, pero incluso eso lo hacía sin ganas. Estaba cansada de eso. David escuchó y dijo unas pocas palabras amables que parecieron levantar su ánimo. Ella sonrió y prometió hacerle un CD con una mezcla de canciones. A la mañana siguiente, Anna fue a buscar a David para darle el CD, pero antes de encontrarlo, escuchó algo que la dejó helada. David estaba al teléfono, hablando con calma sobre registros dentales, huellas dactilares y personas tratando de rastrearlo. Dijo que necesitaba una nueva cara, una que nadie pudiera reconocer. Anna quedó conmocionada. Algo en David no encajaba. Actuando por instinto, llamó a la base militar donde la afirmó haber servido, pero en lugar de un registro de servicio, la pantalla mostró una advertencia. Clasificado, consultar a KPG, corporación privada. De acuerdo, señora. La llamaremos cuando tengamos detalles. El operador siguió el protocolo y contactó a KPG. Un hombre al otro lado dio instrucciones claras. Cualquiera que preguntara por David Collins debía ser informado de que estaba muerto. Tras la llamada, el hombre entró en una sala de conferencias donde el mayor Carver, jefe de KPG, estaba en una reunión. Reportó la consulta. Anna Peterson había llamado. En el momento en que Carver oyó su nombre, ató cabos. Era la hermana de Caleb. Carver no dudó. Ordenó un vuelo. Reunió un escuadrón de tiradores de élite y puso rumbo a la casa de los Peterson. Al mismo tiempo, David se reunía con Craig y un traficante de armas en un lugar tranquilo, pero no había venido a comprar. Tras revisar una de las armas, la giró hacia el traficante y le disparó en el acto. Craig salió corriendo, pero no llegó lejos. David levantó el arma y lo abatió sin emoción. Con ambos hombres muertos, David revisó su vehículo y tomó todo: varias armas de fuego y 2 granadas. Estaba listo para lo que venía. De vuelta en la casa, Anna recibió una llamada de la base militar. El veredicto fue claro. Según los registros oficiales, David Collins estaba muerto. La noticia golpeó fuerte. Planeó contárselo a Laura de inmediato, pero antes de que pudiera, Spencer entró con noticias impactantes propias. Su jefe, al que había resentido durante años, estaba muerto. Tanto él como su novia habían sido encontrados asesinados. La policía no había identificado a un sospechoso, pero el cuerpo de la mujer estaba muy magullado. A pesar de las sombrías circunstancias, Spencer finalmente había recibido el ascenso que había perseguido durante tanto tiempo. El día se volvió aún más extraño. Anna escuchó de Zeke que Craig también había sido encontrado muerto, pero David había cubierto sus huellas. Plantó evidencia en el coche y el apartamento de Zeke, inculpándolo del asesinato. Sin otra opción, Anna decidió ocultar la verdad a sus padres, al menos por ahora. En cambio, se reunió con Kristen en el trabajo y reveló lo que había descubierto. David Collins supuestamente había muerto una semana atrás en un incendio en un hospital, causado por una explosión de un tanque de oxígeno. 19 personas murieron. David fue uno de ellos, al menos en el papel. Perturbadas por lo que habían descubierto, Kristen instó a Anna a profundizar más. Le dijo que revisara la identificación de David y sus llamadas recientes. Kristen también le recordó que Luke era bueno con computadoras. Podría ser su mejor opción para encontrar la verdad.
mientras Anna y Kristen planeaban sus próximos pasos. David tenía una charla privada con Luke. Le dijo al chico que nunca dejara que nadie lo empujara de nuevo. Si llegaba el momento, dijo, lucha contra y si eso no era suficiente, llevar protección. Con eso, le dio a Luke un cuchillo de mariposa, uno que claramente valoraba. Más tarde esa noche, Anna hizo su movimiento. Se coló en la habitación de David, tomó fotos de los números en su registro de llamadas y salió. Pero en su prisa, cometió un error. Dejó el teléfono en la cama en lugar de donde lo encontró. Como resultado, notó de inmediato que alguien había metido mano en sus cosas. A pesar de esto, Anna sabía que necesitaba más que números de teléfono. Reunió a su familia y lo expuso todo. Les contó sobre la muerte de Craig, cómo estaba siendo inculpado a Zeke, y cómo nadie sabía realmente quién era David. Si era realmente David Collins. Dijo que era hora de probarlo. Pero David no se inmutó. Tenía una historia lista. Dijo que había servido en una unidad de operaciones secretas. Y fue herido en acción. Debido a la naturaleza clasificada de sus misiones, el ejército había creado una narrativa falsa para protegerlo. Afirmó que había recientemente recuperado sus placas de identificación, y podía mostrar más documentos desde su bolsa, si era necesario. Para Laura y Spencer, las placas eran suficientes. Confiaban en él sin dudarlo. Spencer incluso exigió que Anna se disculpara por cuestionarlo, pero ella se negó de inmediato. Anna Peterson, le debes una disculpa ahora mismo. De ninguna maldita manera. No, Anna. Aplastada y furiosa, se encerró en su habitación y se derrumbó. Poco después, David tocó. Habló suavemente, expresando condolencias por Craig y Zeke. Dijo que si su presencia le incomodaba, se iría en unos días. Antes de salir, recogió el CD mezclado que ella había hecho y le agradeció. Días después, mientras llevaba a Luke a la escuela, Anna compartió su plan. Le dijo que necesitaba ayuda para descubrir quién era realmente David. Había rastreado uno de los números que llamó a un médico, alguien despojado de su licencia, después de realizar una cirugía facial estando borracho. Le pidió a Luke comenzara por ahí y profundizara. Luke no perdió ni un segundo. Tan pronto como llegó a la escuela, comenzó a investigar el pista que Anna le había dado. Pero uno de sus acosadores no había retrocedido. El chico vino de nuevo por él, lanzando el mismo insulto. «Hey, marica, ¿estás buscando a alguien para que te haga el cambio de sexo?» Esta vez, Luke no lo toleró. Impulsado por las palabras de David, se rompió. Luchó contra él, golpeando al chico hasta que lloró de dolor. Tras el incidente, ambos fueron enviados a la oficina del director. Laura fue convocada y llegó con David. Cuando David oyó lo que pasó, felicitó a Luke por finalmente defenderse por sí mismo. Dentro, el director estableció el veredicto. La violencia no sería tolerada, y Luke iba a ser expulsado. En respuesta, empujó inmediatamente hacia atrás. Llamó a la decisión incorrecta. El acosador había usado un insulto odioso. Eso era un crimen de odio. Luke había sido objetivo por quien era una y otra vez. Y ahora que se defendió a sí mismo, él era el castigado. En ese momento, hizo claro que si la escuela seguía adelante con la expulsión, él y Laura demandarían. ¿Qué le llamó el chico? No creo que eso sea relevante para esta conversación. Oh, disculpe. Entonces, eso lo convierte en un crimen de odio. Sorprendentemente, la amenaza funcionó. El director cedió. Luke no fue expulsado. En cambio, recibió un mes de detención después de clases. Sintiéndose como si le debiera todo a David, Luke tomó una dura decisión. Se volvió contra Anna. Le dijo a David que Anna creía que él estaba detrás de la muerte de Craig, y planeaba ir a la policía para limpiar el nombre de Zeke. Luke admitió que empezaba a pensar que ella podría tener razón. También sabía que David había contactado a un cirujano para cambiar su rostro, y adivinó que Craig podría haber matado al jefe de Spencer. Aún así, Luke dijo que nada de eso importaba. David era su amigo de él. No diría ni una palabra. David parecía aliviado y sonrió. Preguntó si Anna había hablado con alguien más. Luke dijo que podría haberlo dicho a Kristen. Más tarde ese día, David ayudó a Laura con la colada en el patio trasero. Ella le dio las gracias, no solo por las tareas, sino por todo lo que había hecho por su familia. David, tranquilo y modesto, le dijo que no era nada. Incluso se ofreció a encargarse del resto él solo. Mientras entraba con un montón de ropa, llegaron los problemas. Carver y su equipo de élite llegaron rápido y en silencio. Carver se acercó a Laura. Le mostró una foto y preguntó si ella reconocía al hombre. Nerviosa, Laura confirmó que el hombre era David. Acababa de entrar. Al escuchar esto, todos se dirigieron hacia la casa. Apareció David en la puerta, sosteniendo la ropa, pero vio la amenaza al instante. Sin dudarlo, soltó la ropa, sacó su pistola y disparó a 2 soldados antes de deslizarse dentro de la casa. Dentro de la casa, David se movió rápido. Una bala le había atravesado el muslo, pero no se detuvo. Se envolvió la herida con fuerza, y luego agarró las armas robadas que había escondido antes. Cuando un soldado se acercó a la ventana, David lo eliminó con un solo disparo.
desencadenando una ráfaga de disparos desde fuera. Acorralado, se arrastró bajo una cama y esperó. Un soldado entró sigilosamente, sin saberlo. Cuando el hombre pasó, David le disparó en la pierna. El soldado cayó. David lo remató con un disparo en la cabeza. Luego, rápidamente eliminó a otro que entró segundos después, con su equipo reduciéndose. Los soldados restantes abrieron fuego contra la casa con toda su fuerza. David se mantuvo agachado. Agarró su mochila con equipo preparado y se dirigió a la cocina. Allí encontró a Laura temblando, agachada, marcando a la policía. Le quitó el teléfono antes de que pudiera hablar. Laura estaba aterrorizada y quería respuestas. Se preguntaba quiénes eran esos hombres, qué estaba pasando y si David realmente conocía a su hijo. Sin embargo, David no dijo nada, excepto por la última parte, donde claramente sabía que Caleb habían sido parte del mismo programa. Y Caleb, dijo, habría entendido lo que había que hacer. La fe de Laura en David se había ido. Ella gritó, intentando advertir a los soldados afuera, pero no tuvo oportunidad de terminar. David la apuñaló, acabando con su vida al instante. Con Laura muerta, David sabía que tenía que huir. Se movió rápidamente, matando a los soldados restantes, e inutilizando sus vehículos disparando a los neumáticos. Solo Carver seguía vivo. Desesperado, Carver saltó a un coche con neumáticos pinchados y arrancó, intentando alcanzarlo. Al mismo tiempo, otro coche se acercó a toda velocidad hacia David. Era Spencer. David no frenó. Se abrochó el cinturón y chocó de frente contra él. El impacto destrozó ambos coches. David salió. Caminó hacia el vehículo destrozado y vio a Spencer apenas consciente, sangrando. Sin dudarlo, David se disculpó y le disparó, matándolo. Luego, dejó los restos atrás y desapareció a pie en la distancia. Momentos después, Carver llegó al lugar del choque. Era demasiado tarde. Vio a un anciano cerca. Mostró sus credenciales y tomó su vehículo. Se dirigió directamente al diner donde trabajaba Anna. Dentro, Carver se acercó a ella. Se presentó y le dijo que se trataba de David. Al mencionar el nombre, Anna no hizo preguntas. Aceptó ir. Momentos después de que Carver y Anna se fueran, David llegó al restaurante, en un coche robado. Entró y vio a Kristen, la única que trabajaba. Preguntó dónde había ido Anna. Kristen no tenía detalles, pero confirmó que Anna acababa de irse. David supo de inmediato a dónde se dirigía. Iba a recoger a Luke. Eso fue suficiente para que decidiera que Anna se había convertido en una amenaza. Sabía demasiado. Tenía que ser eliminada. Pero primero se volvió contra Kristen. La mató en el acto, justo frente a todos. Luego, sin pausa, lanzó 2 granadas al restaurante. La explosión destruyó todo. Nadie dentro sobrevivió. No habría testigos. Mientras tanto, Anna y Carver estaban en la carretera hacia la escuela de Luke. Durante el trayecto, Carver dio una noticia devastadora. Ambos padres estaban muertos. Luego le contó toda la verdad sobre David. No era solo un exsoldado. Era parte de un experimento militar. Su mente había sido alterada, entrenada para matar a cualquiera que amenazara con revelar quién era en realidad. Y aunque quisiera detenerse, quizás ya no fuera posible. El rastro de violencia de David había comenzado mucho antes de que apareciera en la casa de los Peterson. Se había escapado de una instalación, matando a varias personas en el camino, y quemando sus cuerpos para despistar. Los investigadores creyeron que murió en el incendio. Por un tiempo, nadie sabía dónde había ido hasta que Anna llamó a la base militar. Esa llamada lo delató. Al mismo tiempo, Luke estaba en la escuela, cumpliendo su detención, ayudando a montar la casa encantada para el baile de Halloween. El profesor encargado no permitía usar teléfonos, así que cuando Anna intentó advertirle, no vio la llamada. Poco después, Anna y Carver a la escuela justo a tiempo. Entraron corriendo y encontraron a Luke con el profesor. Pero antes de que pudieran decir nada, las luces se apagaron. Una canción familiar comenzó a sonar. La del CD mezclado que Anna había hecho para David. Era una señal de que David estaba dentro. Carver rápidamente le dijo al profesor que lo sacara por la parte trasera. Su única ruta de escape llevaba a través del laberinto de espejos. Pero cuando el profesor dobló la primera esquina, David estaba esperando. Lo apuñaló sin dudar, matándolo al instante. Sin tiempo que perder, Carver le dijo a Anna y a Luke que corrieran mientras él se quedaba atrás para enfrentar a David. Pero el plan se desmoronó. David no se apresuró. Jugó con Carver. Luego lo apuñaló varias veces. Carver intentó arrastrarse, sangrando mucho. Al final, murió solo, rodeado de sombras. Ahora solo quedaban Anna y Luke. Pero Luke todavía no podía aceptar la verdad. Creía que David solo estaba huyendo del peligro, no intentando hacerles daño. Eso cambió cuando Anna le dijo que David había asesinado a sus padres. Se quebró en lágrimas, suplicándole que entendiera. Mató a mamá y a papá. Finalmente, él le creyó. Momentos después, Anna le dijo a Luke que se escondiera. Ella lo alejaría y lo mantendría distraído. Durante este tiempo, Luke debía quedarse escondido hasta que llegara la ayuda o fuera seguro moverse.
Entonces comenzó la cacería. David se movió por la escuela, buscando habitación por habitación. Los hermanos se mantenían fuera de la vista. Pero Anna hizo el primer movimiento. Lo alcanzó en la oscuridad. Levantó la pistola que había tomado de Carver y le disparó en el pecho. David cayó al suelo, pero el aire estaba lleno de humo. En la confusión, perdió de vista su cuerpo. Esta vez, David atacó primero. Salió de las sombras y apuñaló a Anna en la pierna, justo cuando ella levantaba la pistola para otro disparo. Su bala salió desviada, rompiendo un accesorio de luz y provocando un incendio. Herida e incapaz de defenderse, Anna estaba a momentos de ser estrangulada cuando Luke rompió su promesa. Salió de su escondite y clavó el cuchillo de mariposa en David. En ese momento, David cayó al instante, pero en lugar de contraatacar, miró a Luke, sonrió, le dio un pulgar arriba y le dijo que había hecho lo correcto. Dijo que no había nada de que sentirse culpable. En respuesta, Luke y Anna escaparon, mientras las llamas arrasaban la escuela. Afuera, camiones de bomberos y policía llegaron en masa. Los dos fueron llevados a una ambulancia, magullados pero vivos. Lo peor parecía haber terminado. Una vez que salió el oficial, llegaron noticias inquietantes. Solo 2 cuerpos habían sido recuperados del incendio, mientras los rescatistas se movían por los escombros. Anna vio a un bombero cojeando salir del edificio. De repente se detuvo, la miró, y en ese momento, ella supo que la pesadilla no había terminado. Y con eso, la historia llega a su fin.